vamos a hablar acerca de la frustración. La frustración se define como la respuesta emocional, como la actitud ante un deseo no cumplido o ante una necesidad insatisfecha que de alguna forma impide cumplir con nuestras expectativas y que nos lleva a reaccionar de diferentes maneras, ya sea con tristeza, decepción o enojo, y en casos más extremos, pues puede producir estrés, insomnio, ansiedad, falta de apetito, depresión, una conducta hostil hacia los demás o la pérdida del deseo por seguir viviendo. Ante una falta de control de nuestras emociones, entre más se prolongue el tiempo entre el cumplimiento de mi deseo y no poder tenerlo, ¿verdad?, va a crecer esta frustración. Antes de comenzar con este tema, quiero decirte que si tú estás viviendo en este mundo, debes entender que te vas a estar enfrentando con muchos problemas, muchas veces, y que quizás estos te puedan llevar a la frustración. Para entender el origen de esta, debemos recordar que estamos viviendo en un mundo pues con características muy particulares. Es un mundo que está destinado a desaparecer. Es una morada temporal, pero también debemos entender que es un mundo corrompido. En Mateo 6, del 19 al 20, ¿verdad?, se nos dice que en virtud de que este mundo va a desaparecer con todo lo que contiene, podemos entender esto. Lo voy a leer. Mateo 6, del 19 al 20. Dice aquí Mateo: no os hagáis tesoros en la tierra. Y aquí nos dice las características de este mundo: donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, sabiendo esto, que este mundo va a desaparecer, que no está hecho para siempre y de que está echado a perder, entonces debemos entender, como nos dice este pasaje a modo de ejemplo, pues que las polillas se pueden comer tu ropa, ¿verdad? Se pueden comer las cosas de maderas que tengas en tu casa, ¿verdad? Los muebles. Las cosas se oxidan con el tiempo, se echan a perder o dejan de funcionar. Y esto, además de las cosas materiales, también incluye tu mismo cuerpo. Y por si esto fuera poco, ¿verdad?, nos dice este pasaje que el mundo está lleno de ladrones que querrán todo el tiempo quitarte lo que es tuyo de mil maneras, engañándote o estafándote. Con esto quiero decir que todo apunta a que este mundo en el que vivimos es un mundo que se corrompió y que no está funcionando bien. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar en él un pero o un sentimiento de insatisfacción, porque las cosas no son ni funcionan como quisiéramos, y ni tampoco las personas. La Biblia nos explica que esto no fue siempre así, que hubo un tiempo en donde nada de estos males existían y todo funcionaba bien, porque cuando este mundo fue hecho originalmente era perfecto y estaba pensado que así siguiera por siempre. Pero cuando el pecado entró, todo lo echó a perder y todo se corrompió, como dice en Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo, después de que el hombre había caído, Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Desde que esto sucedió, ¿verdad? Estamos viviendo en un compás de espera hasta que se lleve a cabo la consumación de la redención, tanto en nosotros los creyentes como en la creación. Es decir, que un día las cosas van a regresar al original, a como fueron al principio, donde todo funcionaba, donde no había males, donde las cosas no se corrompían, donde no había ladrones, y donde nosotros vamos a ver también, vamos a vernos viviendo en un cuerpo completamente perfecto. Dice Romanos 8, del 19 al 23, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, de la misma forma como en un momento dado los hijos de Dios, los creyentes, llegaremos a la consumación de nuestra libertad y nuestra redención, de la misma forma también la creación llegará a esto. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La Biblia, el cual es un libro que nos habla de la condición humana, nos relata muchos episodios en la vida de hombres cuyo anhelo era servir a Dios, pero se toparon con eventos frustrantes. Pedro sufrió frustración por no ser lo que él suponía que era. De tal forma que se frustró consigo mismo cuando negó a Jesús y terminó con mucha tristeza, como nos relata Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, pero porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Marta, la amiga de Jesús, vivía en constante frustración porque su hermana María no era como ella, porque pensaba distinto, porque su enfoque de las cosas era otro. Ella, Marta, era la típica persona que quería que todo se hiciera como ella quería y que creía que siempre su opinión era la correcta. Pero qué tremenda lección recibió de Jesús cuando la ubicó y le hizo ver que su enfoque estaba equivocado y el de su hermana era el correcto. Leo Lucas 10, del 38 al 42. Aconteció, Jesús, ¿verdad?,
que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Recordamos a Job, ¿verdad? Que sufrió una prueba muy fuerte, cuando al tener una familia grande, soñaba un día estar rodeado de sus nietos. Pero de pronto, eventos extraordinarios, ajenos a él, hicieron que Job perdiera a su ganado, a sus criados y a sus 10 hijos. Y entonces, en ese momento, el deseo de una vejez feliz y tranquila desapareció en un solo día. Hasta ese punto, Job había reaccionado bien ante la tragedia, pero luego se enfermó de lo que los médicos sospechan que sería hiperinmunoglobulina E, llamada también enfermedad de Job. Una enfermedad terrible que lo mantuvo postrado mucho tiempo. Y fue entonces que la frustración invadió su vida y lo llevó a decir estas palabras. Job 16, de 6 al 9 y 19, 8. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Podemos ver también, ¿verdad?, la vida de Jonás, cuyo deseo como profeta era servir a Dios, hasta que sufrió la frustración que le ocasionó ver cómo Dios perdonaba a los ninivitas, sus enemigos acérrimos. Esto provocó que se sintiera decepcionado de Dios, y ante tal frustración reaccionó diciendo estas palabras en Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O también, ¿verdad?, recordemos la vida de aquel hombre rico de la parábola que vio frustrados sus planes cuando estaba planeando con mucho entusiasmo expandir su negocio, pero esa misma noche murió. Dice en Lucas 12, del 16 al 20. También Jesús les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Otro caso lo vemos en Moisés, quien en un momento dado después de su salida de Egipto subió al monte Sinaí para buscar la guía de Dios. Pasaron 40 días, pero Moisés no bajaba. Nadie sabía nada de él. Ni siquiera sabían si estaba vivo todavía. Sin embargo, mientras tanto Dios le estaba entregando su ley escrita en unas tablas de piedra para que se las entregara a su pueblo. Pero mientras todo esto pasaba, en el campamento se estaba fraguando una revuelta. Cuando finalmente Moisés bajó del Sinaí, se encontró con que el pueblo se había olvidado de Dios y en su lugar había hecho un ídolo de oro en forma de becerro, y con la complacencia de su hermano Aarón, quien había sido su mano derecha en el proceso de liberación de Egipto. Ante dicha situación, Moisés canalizó su frustración por medio del enojo y rompió las tablas de la ley y también destruyó el becerro. Dice en Éxodo 32, 19 y 20: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. En otro caso, que todos conocen, vemos a la frustración llevada a su máximo extremo. Después de que Judas había consumado su traición, en él entraron muchos sentimientos de culpa y de arrepentimiento. Pero en vez de buscar el perdón de Dios, canalizó su frustración por medio del suicidio, terminando así con la posibilidad de arreglar las cosas. Dice en Mateo 27, del 3 al 5: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En resumen, aquí vemos a un Pedro frustrado consigo mismo, a Marta frustrada por cómo era su hermana, a Job frustrado por su enfermedad, a Jonás frustrado porque Dios no era como él quería que fuera, a ese hombre rico que vio frustrado su deseo de hacerse más rico, a un Moisés frustrado por causa de su pueblo y la frustración de Judas por haber tomado una decisión equivocada. Yo sé que tú y yo, ¿verdad?, podríamos hablar de nuestra propia experiencia con respecto a cosas que alguna vez quisimos o queremos tener y no tuvimos, cosas que hubiéramos querido hacer y no hicimos. Es decir, todos podríamos hablar de nuestras frustraciones personales. Tal vez en estos momentos estás pasando por un tiempo así, por algo que no se te ha dado. Para nadie es algo agradable que después de invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para lograr algo, de pronto no se pueda o no se logre alcanzar. La frustración para mí
es como querer ir por algo y de pronto sentir cómo te estrellas contra un vidrio que se interpone entre lo que ves y quieres y que te impide llegar a tenerlo. En este ejemplo, el vidrio sería el motivo, aquello que impidió que te dieran el trabajo, que ganaras la competencia o que te hayan terminado. Y la frustración sería el dolor que te causó precisamente estrellarte contra este vidrio. Cada uno debe mentalizarse y saber que, según el diseño de la vida, tarde o temprano entrarás o te enfrentarás con esta pared de vidrio que no alcanzas a ver, pero que está exactamente entre lo que quieres y entre lo que obtendrás. A mí me vino esta imagen de este vidrio, precisamente porque 3 amigas me han platicado precisamente esto, ¿no? De que de pronto se encaminan hacia un lugar y dicen que se les atravesó un vidrio, ¿verdad? Esos vidrios que están bien limpiecitos, los que muchas veces no vemos y que a veces nos estrellamos, a veces con mucha fuerza. Y conozco un caso de una amiga que incluso lo rompió y uno de los vidrios que cayó le rebanó la punta de la nariz. Esto, para mí, es una ilustración así de lo que es la frustración. Vamos queriendo con todas nuestras fuerzas de pronto querer algo y ¡pum! Algo interviene que nos impide obtenerlo. ¿Cómo se enfrenta la frustración? ¿Bien? Hay 2 formas, o quizás 3, en la que podemos enfrentar la frustración. Básicamente en forma positiva o en forma negativa. Positivamente, bueno, esta nos lleva a un análisis de las cosas con la finalidad de volver a intentar alcanzar mi objetivo. Este no alcanzar lo que yo quería me lleva a analizar el por qué no lo alcanzo. Y de alguna forma, esto me va a llevar a hacer los ajustes que haya arrojado el estudio del porqué de mi fracaso. Y entonces podré llegar a conclusiones de que, bueno, tal vez necesito esforzarme más, tal vez necesito prepararme más, insistir o a perseverar en mi intento. Y algo también muy importante es saber identificar cuando se necesita pedir ayuda. Muchas cosas se pueden resolver con la intervención de alguien que haya tenido esta experiencia o de alguien que me pueda ayudar o apoyar emocionalmente o espiritualmente. Entonces, esta sería una forma positiva de enfrentar el problema. Negativamente, bueno, una respuesta o una actitud común sería el alejarme de aquello que me hirió y que causó mi frustración. Esto sería como un mecanismo de defensa que me hace distanciar de aquello que me molestó y con lo que ya no quiero tener nada que ver. Pero esto me estaría llevando al abandono de mi objetivo.
lo que derivaría en la tercera forma de enfrentar la frustración, que es el desistimiento. Esta es una forma de afirmarme en mi actitud de derrota y en la que me acompañarán, ¿verdad?, una serie de sentimientos negativos que ya vimos que son el fruto de la frustración. Esto es para llegar a la conclusión de que esto no es para mí, que no está en mí obtenerlo o no por ahora, y entonces acepto la situación. Y aunque de momento esto sería como un tirar la toalla, siempre te quedará el aprendizaje que puedas sacar de esta experiencia. Pero yo no digo, ¿verdad?, de ninguna forma, te estoy diciendo que renuncies a tus sueños o a tus expectativas, ni que te des por vencido. Pero en un momento dado, sí podemos llegar a la conclusión de que no lo puedes todo, y menos al primer intento. A veces es necesario hacer una pausa, serenarse, medir nuevamente e intentarlo otra vez. Como dicen por ahí, dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando no alcanzamos nuestros propósitos es no ser tan severos con uno mismo. Hay que tomar en cuenta que la perfección no existe, que todos tenemos límites, que dentro de las muchas cosas que no puedes hacer, existen otras tantas que sí puedes hacer. Y entonces tienes que enfocarte a ellas. Tal vez sea el tiempo de redireccionar tu esfuerzo y tu intención hacia otro lado. Si has cometido errores, trata de aprender de ellos para no volverlos a repetir. Ahora, otra cosa que yo considero que es importante es el hecho de siempre tener un plan B. Si las cosas no funcionaron en el plan A, pues entonces puedo tener un plan B que puedo seguir sin ningún problema y sin frustración. Ante todo, siempre es bueno ser positivos y optimistas en todo lo que hagamos. Y no olvidar que la frustración es una emoción y una actitud ante las cosas. Por lo tanto, está sujeto a control. La clave está en tu capacidad de lidiar con ella y, como te dije antes, aceptar tus límites. Y aquí nuevamente vemos esta constante de la que alguna vez hablé, de que muchas veces el problema no es el problema, sino cómo lo abordamos. Es verdad, nadie puede negar el golpe emocional que recibimos cuando chocamos contra el vidrio. Pero depende de ti hasta cuándo te dejará de doler. Ese sentimiento de fracaso, de pérdida, de incertidumbre, debe ser manejado sabiamente y con una visión más amplia de las cosas. Y yo creo que esto es un consejo muy importante para todos, pero más para los jóvenes, ¿verdad? Que cuando ven que de alguna forma no alcanzan un objetivo, piensan que todo ha terminado. Pero mira, ni el mundo ni tu vida se acaban con un fracaso
o por un objetivo no alcanzado. El abanico de posibilidades es infinito y está desplegado ante tus ojos. De ti depende verlo o no verlo. De ti depende buscar o encerrarte en tu derrota o aferrarte a cosas que no son para ti. Y mira, si podemos encontrar un objetivo obvio en esto como creyentes, es que Dios muchas veces permite que no alcancemos las cosas que queremos para que puedas entrar en un estado de humildad ante Él y puedas corregir cosas que están sucediendo en tu vida. Y es entonces, como les decía, si vamos a reaccionar positivamente ante la frustración, debemos hacer un ejercicio de análisis de las cosas que podemos estar haciendo mal. Si detectamos cuál es el problema, puede ser de orgullo, ¿verdad? Tal vez falta de profundidad en tu vida espiritual, de pecados, no sé. Cada quien debe ver dentro de sí y debe determinar si es necesario corregir algo. Y si lo detectas, entonces, pedirle perdón a Dios, así llanamente, sin echarle la culpa a los demás o a las circunstancias. Y después de que lleves a cabo este proceso de arrepentimiento y perdón ante Dios, pues pedirle sabiduría y guía. Entonces, mira, como les decía, si lo que no lograste alcanzar en el primer intento realmente es para ti, Dios te dará la gracia para alcanzarlo en otro momento. Y ahora, si no es para ti, entonces Él te conducirá en otra dirección. Esto sin reconocer ni pensando que Dios te ha olvidado, porque siendo su hijo, esto no es posible nunca. Dios ha prometido siempre estar a tu lado y ayudarte a alcanzar las cosas que son para ti. Como dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 8:28, y sabemos, esto como creyente lo debes de tener muy presente. Y Pablo, cuando lo está diciendo a los romanos, está dando por hecho que todos lo saben. Y entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son estos versículos que tú deberías de memorizar siempre, ¿verdad? Romanos 8:28 debería estar siempre presente en tu vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto incluye también los fracasos, las decepciones y los intentos fallidos. Entonces, siendo la vida un lugar donde las cosas no son ideales y donde nunca alcanzaremos la realización total, debemos aprender y debemos saber cómo lidiar con la frustración. Entender cómo evitar que la frustración llegue a nuestra vida. Mira, la frustración son de esas cosas tan graves y tan profundas que si nos dejamos llevar por ella, podemos llegar o al extremo de romper en ira como Moisés, o caer en el suicidio
como Judas. Claro, te estoy hablando de los dos extremos a los que nos puede llevar una actitud equivocada. A veces en la mayoría de los casos pues se manifiestan otro tipo de estados intermedios que, como les dije, pues a lo mejor no vas a romper tu televisión, espero, o no te vas a ir a aventar a las vías del metro, espero, pero quizás sí se manifiesten estados intermedios, como les decía, que puede ser la depresión, y en algunos casos retomar viejos hábitos dañinos. Gente que puede regresar al alcohol, gente que puede regresar a las drogas, o gente que adquiere nuevos hábitos dañinos. Otros pueden caer en la melancolía, en el desasosiego, y algunos es muy evidente, ¿sabes por qué? Porque empiezan a caer hasta en el descuido personal. Son de esas personas que de pronto ya no se bañan o no lavan su ropa, que se ven descuidados. Y lo pueden manifestar tanto en el aspecto físico o como también en el sentido espiritual. Por esto, a manera de contrafuego, debemos de recurrir a las cosas que hacíamos antes, que nos redituaban algún tipo de satisfacción o paz. Y mira, quizás a ti te gusta pintar, o te gusta tocar un instrumento, cantar, hacer manualidades, hacer deporte, no sé, tal vez viajar. Estas cosas que te animaban, que te hacían pensar positivamente, ¿verdad? Debes retomarlas. Y no las cuestiones oscuras o negativas como la soledad, el aislamiento, los vicios, la tristeza, y la gama es infinita. Otra cosa que también debes hacer es dejar de tratar con personas negativas, conformistas, o que están pasando por tu mismo problema. Lo cual no podría parecer malo recurrir a estas personas como aliadas de nuestro dolor, pero esto nos puede estorbar para dar el paso correcto si esta persona a la que acudes ha decidido reaccionar a su frustración en forma negativa o pasiva, porque en vez de ayudarte, su actitud te va a contaminar, te va a arrastrar hacia su remolino. Hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero yo lo cambiaría y diría, mal de muchos, consuelo de muchos. Porque es una forma de refugiarte en el hecho de que muchas personas están pasando por lo mismo que tú, que te puede llevar al conformismo. Pero yo no debo consolarme en mi situación, nada más porque el mismo mal existe en muchos. Más bien debo buscar salir adelante en lo individual. Es una realidad. Todo golpazo provocado provocado por un problema, es causa de desconcierto y de dolor y nos puede llevar a la frustración. Pero de ti depende cuánto te va a durar el golpe o qué tanto vas a permitir que te moleste. Porque si en vez de superarlo lo vas a estar trayendo constantemente a tu mente, cada vez que lo hagas, te producirá dolor. Y mira, esto es muy obvio, pero todos los seres humanos reaccionamos con diferentes grados de frustración ante lo inesperado. Pero como creyentes, no debemos permitir que la frustración te abata
porque esto te llevará a perder la esperanza y en un momento dado también a la desesperación. Les mencioné muchos ejemplos de frustración en la que la Biblia nos narra, ¿verdad? Nos lo dice precisamente para que aprendamos de sus vidas y estudiamos cómo estas personas pudieron superar la frustración. Pero hablando del abatimiento, podemos ver a David que en un momento dado él cayó en el abatimiento, dejarse arrastrar por él como el fruto de su frustración, pues por todas las cosas que le tocó vivir. Su biografía nos muestra todas las cosas por las que pasó. Y en medio de la situación él se preguntaba, ¿verdad? En el Salmo 42:5 decía, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? A él no le gustaba su reacción de desánimo y tristeza, y por eso le pedía a Dios que lo ayudara a controlarla. ¿Y qué fue lo que él hizo? Para contrarrestar el efecto de la frustración, él traía a su mente los más grandes tesoros que tenía. Y él continuaba diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué fue lo que hizo él? Él dijo, él recordó el hecho de que estaba vivo, de que él conocía a Dios, se sabía salvo, ¿verdad? Y por eso se alentaba con estas verdades que él vivía y sabía que tenía. Entonces, este pensamiento y su oración canalizada a Dios le permitió salir adelante y superar todas las vicisitudes, que fueron muchas, ¿verdad?, por las que él pasó. ¿Cuál sería nuestra conclusión para el estudio de hoy? En cada uno de nosotros está el seguir en la frustración o en darle la vuelta. Si no la desechas, este estado de frustración se hará parte de tu forma de ser, se hará parte de tu forma de ver la vida y de responder. Y en todo momento se notará, porque estarás mostrando todos los efectos de la frustración en tu vida. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está iracunda esta persona? ¿Por qué está estresada y pesimista? ¿Por qué no ha podido enfrentar su frustración? Y esto, ¿qué es lo que te estará estorbando a vivir una vida feliz y satisfecha? Entonces, mira, si estás pasando por un momento de frustración, yo te quiero sugerir que le dediques un tiempo de tu vida, de tu pensamiento y de tu oración a recordar todas las cosas que tienes y todas las cosas que Dios te ha dado. Y también que des gracias, ¿verdad?, por las cosas que Dios en su sabiduría no te ha querido dar. Invierte tiempo, ¿verdad? A lo mejor yo te diría que tus próximas oraciones ya no fueran ni de queja ni de pedir cosas. Dedica tus próximas oraciones a darle las gracias a Dios por todo lo que tienes. Dice Pablo que las actitudes equivocadas ante las cosas que nos pueden provocar frustración no son nada convenientes para nosotros como creyentes. Como hijos de Dios debemos luchar para erradicarlas de nuestra vida. Por último, quiero leerte Efesios 4:31, que precisamente dice esto: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
En pocas palabras, Pablo nos está diciendo, quita de tu vida todos los efectos de la frustración. Hermanos, pues que Dios los bendiga